a Él por causa de este cuerpo de muerte en el que estamos a la espera de una glorificación. Amén, gloria a Dios. Cuando yo era joven, había un canal de televisión nacional que pasaba una serie de películas todos los sábados. Películas que estaban relacionadas entre sí. Por ejemplo, un sábado podías aventarte desde el principio de la tardecita, Rambo. Acababa Rambo 2. Terminaba Rambo 3. No sé quiénes recuerdan, le llamaban Una tarde rebelde, decía el aviso, para que te prepararas toda esa tarde a aventarte las 3 películas seguidas. Y así habían secuencias de películas cada fin de semana, puede ser terror, suspenso, romance. Era nuestro streaming de los 80. Entonces, lo único es que no podíamos elegir qué películas ver. Decidían los altos mandos ahí. Actualmente hay plataformas de contenido multimedia en internet donde puedes escoger una serie de películas, solamente que ya muchos se van a la modalidad de series. Una serie que se divide en temporadas y cada temporada se divide en episodios. Ya esto es una jerga muy común en la actualidad. Es, en lugar de una película, por ejemplo, de muchas horas, la dividen en temporadas y a su vez en episodios. Y así tú puedes vértelas una noche completa o irlas racionando según tu paciencia. Y si pudiéramos llevar las historias narradas en hechos a la pantalla chica, sin problemas podríamos hacerlo a través de series con sus temporadas y sus episodios, porque son narraciones que llevan una secuencia en la que están conectadas las narrativas. Podemos estudiarlas por partes, pero si queremos entender su mensaje, no podemos aislarlas entre sí. Es lo que sucede con Hechos capítulo 3 y capítulo 4, en esta secuencia que vamos estudiando en el libro de los Hechos, verso a verso. Si el Hechos 3 y Hechos 4 fueran una serie en alguna plataforma multimedia, se podría llamar sin problema alguno el testimonio de Dios. Y tendría 5 temporadas, diría yo. La primera temporada abarcaría los primeros 10 versículos del capítulo 3 y se llamaría El Milagro de Dios, temporada 1. La segunda temporada terminaría de desarrollar el capítulo 3 de Hechos y bien se podría llamar el Sermón de Pedro. La cuarta temporada ocuparía al capítulo 4 y le podríamos llamar La oposición del enemigo. Y la quinta temporada, el cierre, en el mismo capítulo 4 hacia el final, versos 23 al 31, esa temporada se llamaría El respaldo del Espíritu Santo. Sería buenísimo, ¿no? Ojalá tuviera uno el dinero para financiar. Esta sí valdría la pena verla si se hace bien. Así que el día de hoy imagine que estamos iniciando la primera temporada de la serie El Testimonio de Dios. Y nuestra primera temporada se titularía justo El Milagro de Dios y tendría 3 episodios. El primer episodio, la reunión, el segundo, la señal y el tercero, el asombro. Y les recuerdo que por muy emocionante que pueda ser la historia del milagro, pertenece a una serie de 5 temporadas, no lo podemos desconectar. Sé que para fines de la lectura esta semana los grupos estudiaron solo estos 10 versículos, pero les aseguro que muchos lidiaron con las ganas de seguirle un poco más, porque necesitaba uno avanzar para poder darle sentido a gran parte de lo que estaban leyendo. Así que el gran tema es el testimonio de Dios al mundo a través de la iglesia. Y Lucas tiene la intención de que lo sepamos, que como testigos de Dios, estos primeros creyentes se fueron desenvolviendo en su entorno con el mensaje predicado a fin de que toda lengua confesara a Jesucristo como Señor.
Y claro, Dios iba acompañando su predicación con señales. Pero lo que no podemos desconectar nunca, aunque esta vez lo hicimos para fines de lectura en los grupos, no podemos desconectar las señales del capítulo 3, los 10 versículos, con la predicación que vino después en esa misma secuencia. Porque si no, si mirásemos las señales de forma aislada, entonces se pervertirían. Necesitan de la palabra, de la confirmación de la palabra. Así que con la ayuda de Dios vamos a ir avanzando los siguientes domingos en las 5 temporadas de esta gran serie titulada El Testimonio de Dios. Y hoy vamos a comenzar con el milagro de Dios. Y nos vamos a aventar hoy los 3 episodios de golpe, la reunión, la señal y el asombro. Pero primero vamos a orar para pedir dirección de parte del Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, damos gloria a tu nombre, mi Señor. Y ruego que en esta noche nos hables, como lo haces cada vez que tu palabra es expresada, es expuesta, Señor. Permite que tu palabra llegue de manera personal, se quede en cada corazón, acompañada de un texto o un pensamiento bíblico, de manera, Señor, que todos volvamos a casa con un abrazo tuyo, un consuelo de tu parte, una esperanza gozosa. Y que todo esto, Padre, aporte a nuestra comprensión de los milagros, pero también de aquellos momentos en los que estos no llegan. Así que yo ruego, bendito Dios, que me ayudes a exponer tu palabra y a todos los aquí presentes a recibirla. Te lo ruego y te lo suplico, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que ya vimos, el pueblo de Israel fue testigo de una asombrosa multiplicación de discípulos. 3,000 personas se contabilizaron en aquellos bautismos increíbles que se llevaron a cabo en Israel. Reuniones por todos lados, en las casas de los hermanos, grandes concentraciones en el templo, en las puertas principales, pórtico de Salomón parece ser, venta de terrenos al por mayor, pero además muchas maravillas y señales y prodigios que eran hechas por los apóstoles, algo que, dice Lucas, trajo temor a toda persona. ¿Y cómo no iba a traer temor? Si días antes habían negado a Jesucristo para llevarlo a la cruz, negaron que fuera el Hijo de Dios, y ahora estaban delante de todo un arsenal de evidencias que claramente los dejaban mal parados delante de Dios. Les mostró el Señor que estaban equivocados cuando lo llevaron a la cruz a su Hijo. Ahora, pero no todo iba a transcurrir en completa paz. De alguna manera los líderes, que fueron tomados por sorpresa, los líderes religiosos, se estaban reuniendo ya para saber qué hacer, esperando una oportunidad para actuar contra la iglesia. Y esa oportunidad iba a llegar después de esta maravillosa señal que nos va a ocupar el día de hoy, el milagro que Dios hizo a través de Pedro y de Juan, un milagro que iba a atraer al pueblo para oír el evangelio. Y a su vez una predicación que iba a atraer a los enemigos de Dios para atacar a la iglesia. Pero a su vez esto iba a atraer al Espíritu Santo de nueva cuenta a la iglesia para respaldarla. Así que es tremenda esta serie del testimonio de Dios. Vamos a comenzar entonces a hablar del milagro, y el episodio 1 es la reunión. Hechos capítulo 3, versículos 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. La historia, vamos a hablar primero de la reunión.
los protagonistas de esta historia, que en algún momento van a cruzarse de una forma tremenda, los vamos a dividir en esta manera. Vamos a comenzar con Pedro y Juan, y luego hablaremos del cojo en este primer episodio. Claramente la narrativa comienza con los apóstoles asistiendo al templo para cumplir con una costumbre judía que consistía en orar 3 veces al día. A la luz del Salmo 55, verso 17, no tiene que buscarlo, dice: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz, dice el salmista. Así que los judíos acostumbraban a orar por la mañana, al mediodía y por la tarde. Esta hora novena de la que habla el verso 1 es en nuestro horario las 3 de la tarde. Era la oración más importante porque coincidía con los sacrificios que los sacerdotes llevaban a cabo en el templo. Mientras ellos sacrificaban, el pueblo oraba al Señor y recitaban, entre otras cosas, el Salmo 145, hermoso, donde hay una adoración constante al Señor por sus bondades y todo lo que el Señor les da. Así que era la hora más importante del día y por lo tanto la hora en que asistía más gente al templo. El lugar y el momento perfecto para pedir limosna. Es a donde iban. Pero acá hay algo muy interesante que yo quiero observar, que nos va a permitir también hacer algunas aclaraciones respecto en torno al tema de la sanidad, que es el milagro que aquí ocurrió. Si era una costumbre, la de los apóstoles, subir al templo a orar, eso nos dice que no era la primera vez que iban al templo. Por lo tanto, tampoco era la primera vez que pasaban al lado del cojo. Es decir, ya habían estado alguna vez ahí, ya habían cruzado alguna vez ahí. La pregunta es, ¿por qué no lo habían sanado antes? ¿Por qué tenía que ser en ese día en particular? Eso sin mencionar que no era el único que pedía limosna, seguro habían ciegos y otros quizá hasta en peor condición en temas de discapacidad. Bueno, hermanos, y quienes nos visitan hoy, la respuesta aquí nos va planteando uno de los malos entendidos que hay en torno a la enfermedad y a la sanidad. Bueno, la razón por la que no lo habían sanado antes y la sanidad, bueno, no ellos, Dios, y la sanidad habría de ocurrir esta vez, es que es Dios, no el hombre, es Dios quien decide cuándo sanar a un enfermo, si lo piensa sanar. Así que el tema de la sanidad a los enfermos no se trata de cuánta fe tiene la persona que está enferma para ser sanada, o la iglesia, o las personas que la rodean. Se trata de que Dios quiera sanarla. Es una decisión que toma nuestro Dios. Tristemente, a algunos les han hecho creer que la clave para que Dios sane a una persona es orar con mucha fe, muchas veces, insistentemente, pero no es así. Dios sana cuando Él quiere sanar. Puedes pedírselo, de hecho, debes pedírselo, pero no obligarlo. No obligarlo, sino esperar en su voluntad. A mediados del siglo pasado, también se hizo famosa la enseñanza de que nuestra palabra tenía poder, como si decir algo moviera una suerte de leyes en otra dimensión, espirituales, para obrar a nuestro bien o para nuestro mal, dependiendo de qué estuvieres declarando. Pero eso no es cristianismo, eso es metafísica. Y en el peor de los casos, hechicería. ¿Por qué razón? Porque dentro de la hechicería los conjuros son una serie de palabras que al pronunciarlas liberan un poder que pueden, entre otras cosas, causar daño o sanar. Así que no tiene nada que ver con el cristianismo. Por demás que declares una sanidad que Dios no quiere dar, no la vas a tener si Él no quiere.
Es tan terrible esto que algunos han llegado a afirmar en algunos lugares que Dios ya te sanó, pero el enemigo no ha quitado los síntomas. Es decir, dicen, si tú ya estás sano, te sigue doliendo, parece que todavía lo tienes, pero son los síntomas del enemigo para engañarte. Y muchos tristemente mueren a causa de una enfermedad que nunca fue sanada. Quiero mostrarles en Lucas 18, ahí sí les voy a pedir que me acompañen. En Lucas 18, versículo 1 al 8, hay una parábola conocida como la viuda y el juez injusto. No la vamos a leer, la vamos a ir viendo por versículos. Dice el versículo 1 al 4. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí esta historia que el Señor va contando, Cristo nos invita a prestar atención a la parte importante, verso 6. Dice el Señor, ¿ya escucharon lo que dijo el juez injusto? ¿Ya prestaron atención a lo que dijo? Le voy a dar lo que me pide, porque ya me molestó. No sea que siga dale y dale con lo mismo y yo pierda la paciencia con ella. No voy a dárselo porque sea bueno, simplemente porque ya me molestó. Algunos piensan que esta parábola enseña que hay que insistirle a Dios hasta que de plano Él diga, se lo tengo que dar porque de otra manera no va a dejar y en una de esas hasta se me pone a ayunar y se me enferme. Entonces, vamos a dárselo de una vez. Pero no es así. Verso 7. ¿Ya oyeron lo que dijo el juez injusto? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Claramente el Señor está invitándonos a notar que Él no es como este juez. Él no es ni injusto ni cruel. Dios es totalmente contrario. Entonces, ¿por qué no responde? En el caso de Dios, ¿no? ¿Por qué no respondería Él, Señor? ¿Y por qué tendríamos que pedirle de continuo? Bueno, de entrada dice el Señor Jesucristo en el verso 7, Dios va a hacer justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y no va a tardar en responderles. Les va a hacer justicia si hay justicia que hacerles, porque también uno puede estar pidiendo algo que no sea justo, o que no sea conveniente en ese momento, o no corresponda a lo que uno necesita. Entonces Dios va a actuar, si eso es conforme a su justicia, claro que lo hará. Lo dice el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero entonces Cristo cierra la historia con una hermosa respuesta o reflexión a esto. No se trata de preguntarnos si hallaré sanidad cuando vaya a Dios a pedírsela. El asunto aquí no es si yo voy constantemente, voy a obtener algo de parte de Dios. La pregunta es si cuando Dios venga a nosotros, hallará fe en nosotros. Dice al final del verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, bien, la viuda va a Dios y pide. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la viuda, ¿hallará fe en ella? Es decir, ¿realmente nosotros estamos listos para confiar en la bondad de Dios aunque no tengamos la respuesta? ¿Tenemos la suficiente confianza en su justicia y su bondad? Aunque nos parezca que no lo está haciendo, que se está tardando.
¿Tenemos esa fe en un Dios distinto a este juez cruel? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿En qué Dios creemos? ¿Uno que es bueno y grande en misericordia? Entonces, el asunto no es si Él va a darnos la sanidad. La pregunta es si Él va a encontrar en nosotros la suficiente fe. Y sin embargo, es necesario que ores siempre por tu sanidad, pero no con la intención de presionarlo, de obligarlo, de hartarlo, sino simplemente creyendo en la bondad de Dios y su justicia para no desmayar. Y pasa muchas veces que cuando Dios no sana y aquella persona ha estado pidiendo constantemente su constante petición, descansando en la bondad de Dios, le va dando paulatinamente un cambio abrupto en sus ruegos. Y entonces solo pide por paz, solo pide por sabiduría. Y comienza a pedir por sus hermanos, y comienza a pedir por los que le rodean, y comienza a pedir para ser más semejante a Cristo. Pero todo eso viene en como Dios lo va permitiendo. Entonces, la sanidad es decisión de Dios. Si estás enfermo y no sanas, aunque lo has pedido continuamente, Dios no tiene el plan por el momento de hacerlo. Entonces, debes concentrarte en su bondad, en su misericordia, y no dejar de ir a Él preguntando, ¿qué esperas de mí? ¿Qué sigue para mí? Este hombre estaba cojo de toda la vida, así que seguramente miró a Jesús pasar muchas veces por ahí cuando el Señor iba al templo, pero claramente no lo sanaron, porque también hay que decirlo, el Señor no andaba sanando a todos. Alguna ocasión dejó en casa de Pedro un montón de gente enferma y se fue a otro lugar. Y se lo dijeron los apóstoles, Señor, gente vino muy temprano, muy de madrugada, y dijo el Señor, yo no he venido a esto, tengo que ir a predicar a la otra aldea. Así que probablemente pasó a su lado muchas veces, y no era malo Jesús al no sanarlo. Al menos en el caso de ese hombre en particular, podemos decir que estaba reservando su sanidad para este día registrado en Hechos 3. Había un propósito y había un tiempo para que Él actuara. Entonces, ¿qué hacemos si estamos enfermos? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Repito, en lugar de pensar que mi insistencia me dará la sanidad, o que me está faltando fe, o que tengo que declarar con mis palabras, debo decir al final, Señor, sana mi cuerpo, pero hazlo cuando tú consideres que esa sanidad va a obrar con justicia. Cuando tú juzgues que esa sanidad va a contribuir al reino de los cielos. Si tú consideras que en ese momento seré más semejante a ti, entonces, Señor, hazlo. Si mi sanidad obrará a favor de tu reino. Pero si, estando enfermo, soy más útil para ti, entonces así he de continuar. Hermanos, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. La oración modelo dice que se cumpla, que venga su reino y se cumpla su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, todo creyente debe estar enfocado en una sola cosa, que se cumpla su voluntad. Que se cumpla su voluntad. Claro que Dios quiere lo mejor para su pueblo. Porque algunos nos acusan, cuando predicamos esto nos acusan y dicen, tú no predicas a un Dios bueno, ¿tú crees que Dios quiere tenerme así? Dios es bueno y creemos que lo es y lo declaramos. El asunto es que algunos reciben la sanidad antes y otros la reciben después. Pero una cosa es cierta, mis hermanos, aquí en las estadísticas de Dios, todos enfermaremos. Todos enfermaremos. ¿Y sabe qué? Todos moriremos. Pero también en la economía de Cristo, todos seremos sanados. Todos nuestros cuerpos serán glorificados. También es un hecho.
Y en esa promesa es que nosotros descansamos. La pregunta no es si Dios me va a sanar. Dios nos va a sanar. La pregunta es si lo hará en este tiempo. Depende si contribuye a su reino. Bien, eso es respecto a Pedro y Juan yendo al templo a orar. Ahora pasemos a hablar del cojo. Verso 3 de Hechos 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Ok? No sabemos quién los llevaba, quiénes los llevaban a la puerta de la Hermosa. Quizá la familia, quizá le pagaba a alguien para que lo llevara a ese lugar, pero ahí era su sitio, su trabajo estaba ahí, pedir limosna. Nació cojo, es lo que dice más adelante la historia, y no sabemos a qué edad empezó a pedir limosna, posiblemente muy joven, pero ya tenía 40 años de edad, es lo que dice luego el capítulo 4, y ahí estaba. Los limosneros acostumbraban, según dicen los que estudian la historia, a ponerse ya sea a la puerta de la casa de un rico, como la historia de Lázaro, o en los parques, como sugiere la parábola del banquete, o también en el templo. Eran como los lugares predilectos, como en este caso. Como ya dijimos, este hombre eligió el mejor lugar. Primero era el templo, el lugar más concurrido, y eligió la hora novena, la hora más concurrida. Pero además eligió la mejor entrada, la puerta, la hermosa. Se llamaba la Hermosa porque era hermosa. Josefo dice que estaba hecha con cobre de Corinto, un material carísimo, valiosísimo. Era una obra de arte de casi 21 metros de altura. 20 hombres se necesitaban para abrirla y cerrarla. Así que el cojo sabía muy bien de negocio, sabía dónde estar, dónde iba a obtener, porque además esa era la puerta que separaba el atrio de las mujeres y los gentiles. Una de las puertas principales, y los muchos judíos que iban a ese lugar iban con el ánimo de impresionar a Dios, así que iban con muchas ganas de hacer muchas buenas obras, y todo estaba bastante bien para él en términos de tener el sustento diario. Porque por otro lado, estar en esa condición en la que estaba, en el contexto de Israel, pues el hombre estaba muy desfavorecido. Con todas las ventajas que vemos que él tenía como limosnero, ante los ojos del pueblo y de él mismo, estaba bastante desfavorecido. ¿Sabe por qué? Porque no podía pagar, no había cantidad que él pudiera pagar para que aquellos que lo cargaban hasta ese sitio, un día lo pudiesen llevar dentro del templo. ¿Por qué razón? Porque a los lisiados como él no se les permitía entrar al templo. Estaba prohibido. No lo había prohibido Jehová, aclaro, era una mala interpretación de los judíos. Resulta que en Levítico, no lo busquen, en Levítico 21:17, se le prohibía a los sacerdotes que tuviesen un defecto físico oficiar dentro del templo. Pero esa era una prohibición para ellos. Este hombre no quería ser sacerdote, él no pensaba en serlo. Igual y quizá ni levita era. Así que a alguien se le ocurrió que si un sacerdote no podía oficiar teniendo un defecto físico, bueno, entonces tampoco alguien podía entrar al templo. Otra de las razones aparentemente que generaron esta prohibición es aquel evento en el cual David, el rey David, se refirió a los jebuseos como cojos y ciegos. Resulta que los jebuseos habían dicho, que venga David, aquí lo esperamos. Nuestros cojos y nuestros ciegos lo van a echar de aquí. O sea, nuestra propia gente discapacitada lo va a echar, tan fuertes somos. Y entonces David dijo, vamos a matarlos, a destruirlos, a estos cojos y ciegos, se refirió David. Ahí en 2 de Samuel 5:8 dice que a raíz de eso, los judíos no dejaban entrar a los cojos y ciegos al templo. Bueno, ellos qué culpa se tenían, ¿no? De lo que los jebuseos habían dicho. Así que no había como mucha razón para prohibírselos. Pero ahí estaba el hombre,
Además, encima de todo esto, era común en los judíos pensar que alguien enfermo en esa forma y manera tan discapacitante se debía a un pecado. En San Juan capítulo 9, le voy a invitar que vaya conmigo. San Juan capítulo 9, versículos 1 y 2. Está otra gran historia de sanidad que alguna vez predicaremos, Dios mediante. Seguro que la ha leído, la conoce. San Juan capítulo 9, verso 1 y 2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, otra enfermedad congénita. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y al Señor le contesta en el verso 3, pues no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Claro, el Señor sabía lo que iba a suceder. Pero vemos la idea que había entre el pueblo de tenía que forzosamente merecérselo. Era más fácil pensar que se lo merecía a un Dios que lo permitiera. Pero otra vez, mis hermanos, nuestro Dios está más concentrado en que seamos semejantes a Cristo, a que estemos siempre en una constante de sanidad y prosperidad. Porque Dios enfoca todo su esfuerzo, no su esfuerzo, toda su voluntad y su propósito en que seamos santos, no sanos necesariamente, a menos que esto, repito, tenga que ver con su propósito para nosotros. Pero hay como esa idea que a fuerza tienen que haberse portado mal. Y eso nos lleva a otra importante aclaración en este tema de las enfermedades y las sanidades. ¿Por qué nos enfermamos? A Job, recuerda, no lo bajaron del peor, sus amigos. Para ellos nuevamente pensaban que todo era un castigo. ¿Es acaso la enfermedad un castigo de Dios? ¿O quizá también una obra del diablo? Entiendo, mis hermanos, que dado que la enfermedad suele ser dolorosa, desgastante y desesperante, sabe a castigo y se siente como una obra del maligno. Pero hay que aclarar algunas cosas. Primero, la Biblia es clara. La paga del pecado es la muerte, no la enfermedad. Aunque eventualmente las enfermedades pueden llevarnos a la muerte. Pero lo que es la paga del pecado es la muerte. Digamos que la enfermedad es más el resultado de la fragilidad en la que quedaron los cuerpos por causa del pecado. Es decir, la raza humana quedó de alguna manera afectada en su capacidad de autorregenerarse. El cuerpo perdió su capacidad de autorregenerarse. Es verdad que en los niños tiene una gran capacidad para componerse. Pero conforme nos vamos haciendo mayores, no nos regeneramos igual. Y entonces los órganos van fallando con el paso de los años. Y esto es porque el cuerpo quedó sujeto a esa condición. Entonces, indirectamente, la desobediencia de Adán impactó nuestros cuerpos, pero no es necesariamente la enfermedad un resultado directo de algún pecado de esa persona que esté cometiendo, no necesariamente. Aunque algunos pecados sí originan ciertas enfermedades. Por ejemplo, tomar en exceso alcohol y tener una vida desordenada en ese tema, pues te va a dar cirrosis. Y ahí pues claramente tu pecado te lleva a sufrir de una enfermedad, pero no es el caso de todas. Nuestros cuerpos al final son vulnerables y hay factores medioambientales también que terminan pues sumándole a todo esto de manera indirecta. Lo que también es cierto, hermanos, es que muchas veces Dios sí enferma como una forma de castigo. No siempre, pero en algunos casos. Como el caso de María, la hermana de Moisés, ¿recuerdan? Como murmuró en contra de su hermano, Dios la enfermó de lepra. Puede pasar. Otras veces la enfermedad es permitida por Dios con un propósito
que tiene que ver con su reino, como el caso de la historia de Hechos 3, el cojo, y Juan 9, el ciego. Algunas veces es para mostrar su poder y su gloria, sanando o dándole a esa persona enferma una increíble actitud de paz, de consuelo y de esperanza que es sobrenatural, sin duda. Pero también la enfermedad, mis hermanos, puede ser causada por el diablo. Y esto bajo autorización de Dios, como pasó con Job, el cual pues fue enfermado. Y otras muchas más enfermedades, pues porque nos descuidamos en muchas formas, ¿no? Salir al frío después de haberte bañado con agua calientita, andar gritando frente al clima, es decir, hay muchas otras formas de enfermarse que no necesariamente tenga que haber un origen en lo que ya hemos dicho. Ahora, si queremos saber la razón por la que enfermamos de manera directa, tendríamos que hacernos algunas preguntas. ¿Estoy descuidándome en mi salud? ¿Estoy comiendo a mis horas? ¿Estoy cuidando lo que como, las horas que duermo, etcétera? ¿Tengo que asumir con responsabilidad las consecuencias de mis decisiones? Ahora, también puedo preguntarme, ¿habrá algún pecado en mi vida que esté afectando la obra de Dios, su reino, y entonces Dios está permitiéndolo como una reprensión porque he estado actuando mal con respecto a mi familia o la iglesia? Pues también yo creo que también es bueno examinarse y confesar lo que haya que confesar, restituir lo que se tenga que restituir, por si acaso. Pero si después de eso no pasa nada en mí, una mejora, como puede ser que Dios deje que estén ahí las secuelas, también podría yo hacerme la pregunta, ¿estará Dios permitiéndole a Satanás que me aflija con esto para probar mi fe? Entonces lo que tiene que hacer es mantenerse firme para no renegar. Es mantenerse firme en las promesas para no incurrir en ese pecado de queja. Y puede hacerse una pregunta más, ¿habrá un propósito aquí por el cual Dios será glorificado? Si es así, entonces pedirle a Dios nos revele, Señor, déjame saber cuál es el propósito y dame sabiduría para no interferir con Él, sino colaborar con eso. ¿Para qué me estás usando? Quiero saberlo, Señor. Y es una manera que podemos como ir abordando esta parte. Volvemos a Hechos 3. Ok, tenemos a Pedro y a Juan subiendo al templo, tenemos al cojo pidiendo limosna, y entonces se cruzan en el camino. Verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pasamos al episodio 2 de nuestra primera temporada. Verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y estando atento este hombre, esperando recibir algo de ellos, obtiene un milagro. Pero vamos por partes. Va Pedro y Juan al templo a orar, no a sanar. Ellos no salían buscando a quién sanar, ellos salían a orar. Recuerde, no eran ellos los que daban la sanidad, era Dios quien decidía cuando esto iba a suceder. El cojo está sentado a la puerta del templo, no está esperando recibir algo de parte de Dios. De hecho, cuando ve a Pedro y a Juan no le dice, sánenme, sino les dice, denme algo, dinero, plata, oro, limosna. Pero aquí iba a suceder algo interesante. ¿Por qué de pronto Pedro decide acercarse a él, pedirle que lo miren atentamente y luego declarar esta sanidad? No nos lo dice aquí. Tendríamos que adelantarnos un poco más al verso 16, le invito a que lo haga. ¿Por qué?
Cuando el apóstol Pedro ya tiene al pueblo reunido después de haber sanado el Señor a ese hombre, Pedro da una explicación de lo que pasó en él ese día. Y lo vamos a leer para entender cómo es que se origina la señal y qué más podemos aprender de eso. Hechos 3:16. ¿Están ahí, mis hermanos? Amén. Léanlo conmigo. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Yo sé que podríamos perdernos entre los pronombres fácilmente, pero vamos a buscar una interpretación aquí que sea correcta a lo que estamos acá leyendo. Dice al principio del verso 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis. Nos detenemos ahí. Pedro está hablando de una fe en el nombre de Jesús. ¿Fe de quién? ¿Fe de quién? Podríamos vernos tentados a decir que la fe del cojo, pero no, porque no dice Pedro, por la fe de este, no dice por la fe de este, dice por la fe en su nombre, que ustedes ven acá, fue sanado. Entonces, ¿la fe de quién en el nombre de Cristo está hablando acá el apóstol Pedro? Pues la fe de Pedro. Por la fe que Pedro tiene en el nombre de Jesús, ese hombre que estaba ahí había sido sanado, pero no solo sanado, dice el versículo 16, se le había confirmado el nombre de Jesús. Entonces aquí ya vamos viendo algunas cosas. No es necesaria la fe del enfermo para que sane. Puede sanar si Dios quiere sanarlo, aunque el enfermo no lo esté esperando. Otra vez para recalcar que es un acto soberano de Dios. No es producto de un impulso interno de fe que hace que las cosas sucedan. Pero lo otro que quiero llamar su atención en el verso 16 es que Pedro habla de dos beneficios que recibe este hombre ese día. El primero, que confirman el nombre de Cristo. Le confirman el nombre de Cristo. Y lo segundo, le dan completa sanidad. Es lo que está diciendo este verso. ¿Qué es esto de que le confirman el nombre de Cristo? ¿Qué significa? Bueno, como yo le decía, yo no dudo que este hombre conocía a Jesús, había oído hablar de él, porque hacía unas semanas todavía que el Señor había sido crucificado. Pero además lo que pasó en Pentecostés era un evento que tenía al pueblo, pero vuelto loco con el asunto, y también no dudo que ahí donde estaba, que además era un lugar estratégico para oír todo lo que pasaba en el pueblo, ahí sentadito habrá escuchado en más de uno lo que había pasado con el estruendo, con las lenguas y con el sermón de Pedro. Así que sí tenía como una idea acerca de Jesús, este hombre. Y quizá también se formulaba algunas preguntas respecto a Cristo Jesús. Y posiblemente no había una completa seguridad en él de quién era Cristo al final de todo. Así que ese día el apóstol Pedro tuvo ese impulso, esa fe, esa confianza. Yo no sé si cuando salía de su casa o cuando iba hacia la puerta de la Hermosa y lo vio, en algún punto en Pedro iba creciendo la plena convicción de que debía ir a ese hombre y confirmarle quién era Jesús. Asegurarle de una forma que no hubiese duda alguna de que Cristo era quien decía ser y de quien se hablaba, para que el cojo no tuviera duda alguna de con quién trataba. Confirmar el nombre es eso. Confirmar el nombre es eso. El nombre
El nombre en el Medio Oriente, en aquel tiempo y todavía quizá a la fecha, el nombre de una persona representaba su autoridad, su poder y su reputación. Cuando alguien preguntaba, ¿a quién te envió? Y decía, pues me envió, no sé, Mateo, o me envió José, pues hablaba, ok, perfecto, pasa. Era como una manera de saber que te enviaba un hombre de bien, un hombre con buen testimonio, un hombre importante. Así que el nombre tenía mucho valor, para bien o para mal también, porque si resulta que eras hijo de un mal vecino, pues entonces, como pasa en la actualidad aquí en nuestro estado, ¿no? Hay hijos que tristemente heredan el apodo de sus padres, y los padres fueron terribles. Y si el padre era el Chetos y él es el Chetito, ¿no? Pues heredan la mala fama del papá e incluso a lo mejor hasta las deudas del papá. Esas deudas no firmadas, ¿no? Pero sí, el nombre tenía un valor para todos ellos. Entonces, en el caso de Jesucristo, el nombre de Jesús tenía una connotación para algunos buena y para otros mala. Para algunos, Él era el Rey de Reyes, el prometido, el Mesías, pero para otros era un farsante, un fraudulento, un hechicero. Entonces, quizá el cojo se debatía en esas dos ideas y Pedro sintió la fe de acercarse y confirmarle quién era Cristo, mover la balanza hacia la verdad conforme a las Escrituras. Que si bien había muerto por blasfemia, porque alegaba ser no solo un rey, sino el Hijo de Dios, pues también se hablaba de una resurrección. Y quizá este hombre decía, ¿será que él sea aquel de quien dijo David, no dejarás mi alma en el Seol, ni mi cuerpo verá corrupción? ¿Será que él es el Cristo, el Señor? ¿Habrá resucitado, como se dice? Pues Pedro se acercó a decirle, en efecto, el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. A eso se acercó Pedro. No solo a sanarlo, a confirmarle el nombre de quién lo estaba sanando. Qué importante es esto, hermanos. ¿Por qué? Volvemos otra vez a las importantes aclaraciones. Sí, necesitaba confirmación, sin duda. Cuando él fuera sanado, tenía que saber quién lo sanó. Tenía que saber el propósito de esa sanidad, porque no serviría de nada haber sido sanado si no sabe quién lo sanó y con qué propósito lo hizo. Al fin y al cabo, se iba a volver a enfermar e iba a morir, envuelto en la tristeza, el dolor, la desesperación, la desesperanza. Necesitaba saber quién había obrado en su cuerpo, para saber que ese mismo que había obrado en su cuerpo no lo dejaría en el sepulcro, sino que lo levantaría con él. Como aquel ciego que leímos en Juan 9, por cierto. Dice la historia que los religiosos lo estuvieron bombardeando y le decían, ¿quién te hizo esto? Y el pobre hombre decía, no lo sé, me sanó. ¿Y cómo te sanó? Agarró lodo ¿y por qué lo hizo? No lo sé, dijo él. ¿Y tú qué? ¿Pero tú qué opinas? Le decían. Pues que es profeta. Porque ¿quién podría hacer lo que él hizo si Dios no lo manda? Y reflexionó este pobre hombre que lo tienen ahí. Pero, ahora resulta que tú no vas a enseñar. Y lo expulsaron. Y allá va el hombre. Ya está mirando, ya puede ver, tiene el milagro, ¿cierto? Pero ya lo expulsaron. Y expulsarte de una sinagoga era un alto costo, perdías privilegios. Prácticamente estabas echado fuera del pueblo. Pero le vino la mayor bendición. Ver era un milagro, pero encontrarse de nueva cuenta con el que lo sanó, ese es realmente la bendición. Porque le dijo Jesús, ¿sabes quién fue? Si yo te mostrara al Hijo de Dios, ¿qué te parece? Dice, quiero saber quién es él. Pues yo soy. Y lo adoró, dice. Lo adoró. Y ahí recibió su mayor beneficio. Poner su confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque iba a volver a enfermar.
y en algún momento iba a morir. Pero ahora llevaba consigo la esperanza puesta en aquel que se había levantado de entre los muertos. Amén. La confirmación de la fe, qué importante. Si Dios no confirma, no le confirmaba el nombre de Cristo a este cojo, las mismas piernas que lo hicieron saltar lo iban a llevar a pecar tarde o temprano, por mucha felicidad que mostrara al principio. 10 leprosos fueron a mostrarse al templo contentos por su sanidad, pero solo uno volvió a darle gloria al Señor Jesucristo. Y esa es la historia en muchas situaciones, tristemente. ¿Por qué? Porque sanan a la persona y luego la llenan de falsa doctrina. Sanan a la persona y luego le hacen creer que depende de esa persona mantenerse sana, y si se vuelve a enfermar fue su culpa. Y entonces la sanan, pero a cambio le quitan todo su dinero posible. La sanan, pero la tienen de cualquier manera encerrada y cautivada en una serie de mentiras, lejos del verdadero Dios, viviendo en la angustia de perder su salvación o de volverse a enfermar. Y entonces es triste cuando no va acompañada la señal de una verdadera confirmación de la fe. Así que estamos en Hechos 3:16. Pedro dice que por la fe en el nombre de Cristo se le fue confirmado el nombre a esta persona, pero también recibió completa sanidad. Dice, y la fe que es por él, por Cristo, la fe que viene de Cristo, es porque se le ha dado a este hombre completa sanidad. Es como que Pedro dijera, esto me vino, esta fe me vino, la fe en su nombre, esta fe me vino, y cuando esta fe me vino, esta confianza me vino, yo dije, tengo que decirle a este hombre que Jesucristo lo va a sanar. Fue y se lo dijo. Lo movió el Señor a hacer esta declaración. Una fe que le vino de repente. ¿Sabe, mi hermano? Si usted me pregunta, pastor, ¿podría ser que en la actualidad me venga una fe como esa? No lo sé, mi hermano. Igual, a lo mejor pasas una tremenda vergüenza porque te paras muy lleno de fe y por lo que estamos predicando hoy dices, pues como Pedro, y te paras y no sana la persona. Triste, ¿no? Habría que ver de verdad mucha fe para que alguien haga algo así, pero yo creo que Dios ya no actúa en esta forma. Las señales fueron para Israel. Lo dicen los profetas. Lo dicen los profetas. Las señales eran para Israel porque los judíos piden señales. Y una vez confirmado el mesianismo de Cristo, entonces la confirmación que tenemos nosotros es un pueblo volcado a su Mesías aún al costo de morir. Esa es la señal para el gentil. Pero bueno, volvemos acá. Pedro está nuevamente diciendo, esto me movió. Dios me movió a hablarle y con este propósito. Iba a reunirse el pueblo por segunda vez en cantidades increíbles y se les iba a predicar el evangelio muy parecido a la primera vez. Así que tenía que haber predicación y ese era el propósito. Por eso, hermanos, es más importante enfocarnos en cómo se cumple el propósito de Dios para confirmar su palabra cuando ocurra algún milagro o sin que ocurra un milagro. El foco de atención es confirmar la palabra. Un cojo sano sin la predicación que hace Pedro después es un desperdicio completamente. Es estéril totalmente delante del Señor. No podemos desconectar la señal de la palabra porque entonces pervertimos la señal. Así que si tu enfermedad ha hecho que otros escuchen la palabra de Dios como no lo habían hecho, o pongan su confianza en Dios de una manera que jamás hubieran imaginado, entonces Dios ha cumplido su propósito, aunque no sanes. Dios ha obrado su fin. El fin del Señor, cuando sana y cuando no lo hace, es llevar a todos a los pies de Cristo a través del Evangelio.
Dios usa el milagro de una nueva vida en Cristo Jesús, tanto como usa el milagro de la sanación de un cuerpo. ¿Por qué razón? Porque ambas cosas asombran a los hombres de una manera redentora, de una forma en la que ellos puedan realmente conocer a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Es espectacular ver a un hombre sano, como este caso, sí, pero también es igual de asombroso cómo puede brillar un alma en un cuerpo enfermo. ¿Cómo puede haber tanta paz y tanta esperanza y tanto regocijo en un cuerpo dañado por la enfermedad? Eso también es obra de Dios. Eso también es un milagro de su gracia. Eso también asombra a los hombres. Porque al final de cuentas, repito, eventualmente todos vamos a enfermar y a morir. Entonces, se trata de encontrar a Cristo para eso. Por eso el apóstol Pedro dice, me vino la fe y simplemente fui. Pero volvamos a Hechos 3, episodio 3 de la primera temporada. Ya para terminar, el asombro. Ya vimos la reunión, ya vimos la señal. Ahora vayamos al asombro. Verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vean conmigo el 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. No tengo lo que esperas de mí, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro y debía darle? No la sanidad, porque esa la da Dios, ya dijimos. Lo que Pedro tenía para darle era una declaración de fe. Era sacar del corazón la convicción que traía consigo y que Dios había puesto en él. ¿Cuál? Voy a confirmar tu fe en el nombre de Cristo Jesús. No sé qué tan defraudado te sientas de Dios en tu condición en la que estás. No sé qué tantas dudas tenías del Hijo de Dios, pero el Señor ha de confirmar tu fe y sanar tu dolencia. Por eso Pedro se preocupó de decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vas a ser sano. Y eso fue lo que hizo. Fue y le dijo lo que había en su corazón. Decirle, eso fue lo que tenía para darle. Nosotros no tenemos poder, hermano, pero sí tenemos convicciones basadas en la palabra. Cada vez que decimos una promesa, cada vez que leemos una promesa, eso es lo que tenemos para dar, eso vamos a dar. ¿Cuántas veces no quisiéramos imponer manos y sanar? ¿No es cierto? Estamos delante de alguien que sufre, dan las ganas de decir, Señor, ¿y cómo no? Hoy puedes hacer esto, solamente hoy, y poner las manos, y estamos con ese anhelo. No podemos darlo. Pero podemos dar palabra de Dios, de consuelo y promesa, que eso sí podemos darlo. Convicciones basadas en la palabra. Ahora, este pueblo asombró, este milagro, asombró al pueblo, porque mire, dice el versículo 7 que cuando Pedro le da la mano y lo levanta, se afirman sus pies y tobillos. Hermanos, no era un dolor de cabeza el que sanaron acá. No era un dolor terrible de espalda que estaba sanando el Señor acá. Esto, hermanos, al parecer, por los datos que da Lucas, era una malformación congénita conocida como pie equinovaro, o como popularmente se le conoce, el pie sambo. Ambos pies están torcidos hacia adentro por completo, lo cual trae mucho malestar en las piernas y dificulta caminar. Era una enfermedad que cuando se le declara la sanidad,
Estás viendo cómo los pies se están corrigiendo ante tus ojos. No es de, me dolía y ya no me duele. No es esa clase de sanidad. Vine aquí con un tremendo dolor, ya no lo tengo, ve tú a saber, ¿no? No, eran pies componiéndose. Eso es asombroso. Pero no solo era una enfermedad real, visible, incurable y sorprendente, sino que además era una persona conocida. Dice el verso 10, y reconocían que era el que estaba sentado. 40 años, él vio, ¿cuántas generaciones? Él vio pasar al papá siendo niño, al hijo siendo niño. Los veía pasar, los saludaba chiquitos, los saludaba de grandes. Lo conocían, no había duda de quién era. No era uno saliendo de la multitud, quién sabe quién es. Igual, y es parte del equipo, del staff. No lo sé. ¿Quién es? ¿A qué doctor fue? ¿Con quién consultó? ¿Dónde está su expediente médico? No sabemos. No. Era conocido. Había manera de probar si esto fuera una farsa. Lo reconocían. Hermanos, escuche bien. Después de Cristo y los apóstoles, ya durante los apóstoles tan solo, no han habido milagros como estos que hubieron en la era apostólica. No los ha habido. Imagina un manco, cómo del muñón va saliendo una mano. No hay nada igual. No hay nada igual. Nadie ha abierto un sepulcro después de 3 días, ya ha levantado a alguien de la muerte. Tristemente, hermanos, la mayoría de las supuestas sanidades en la actual son de enfermedades más bien una sanidad de síntomas, más que de la enfermedad, de síntomas. Un tema más muscular y psicosomático que otra cosa. Malestares que aparecieron 2 días antes de la campaña, misteriosamente. Y que hay muchos casos documentados de charlatanes que han sido sorprendidos, que los supuestos sordos no lo eran cuando subieron al altar, ni tampoco eran lo que decían que tenían, lo que se supone que sanaban, tristemente. Ahora, yo sí quiero de cualquier manera decir que tampoco niego la sanidad de alguien que diga en este momento, pastor, pues con la pena, pero a mí me sanó el Señor, tal fecha, tal año, y yo sí tengo documentos médicos, perfecto, gloria a Dios. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿te acercó más a Dios? ¿Te acercó más a Dios? ¿Te hizo más dedicado, más piadoso a Él? Entonces viene de Dios. ¿Saltaste de alegría y luego dejaste de saltar de alegría con el paso de los años? Te sanó. ¿Y qué ha sido de tu vida desde entonces? Eso es lo que debemos de enfocar, porque eso es justo lo que importa cuando Dios obra un milagro. Pero aquí tenemos un asombroso milagro. Pero quiero que lea conmigo el verso 6, porque ese versículo envuelve la idea principal de esta primera temporada, del verso 1 al 10. Lea conmigo, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabe por qué? Es Dios que sigue aprobando a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, mediante señales y milagros, confirmando el corazón de los que allí estaban con el glorioso evangelio de Dios. Esta es la idea principal en todo esto. Pedro solo fue un instrumento en todo esto. A la fecha, como dije hace un rato, nos queda este registro a nosotros para predicarlo. Ya no hay necesidad de que Dios siga aprobando a su Hijo por medio de milagros. Ya hizo lo suficiente con resucitarlo y las cosas que luego hizo por manos de los apóstoles. Y no porque lo digamos, no es que los bautistas decretamos que ya no va a haber milagros.
No, lo decimos porque ya no hay esta clase de milagros. Claramente Dios no ha estado obrando en la misma forma. Además que el pueblo de Israel necesitaba ver estas cosas en su inicio. Y los gentiles tenemos por señal a todo este pueblo dando la espalda a su cultura y su nación para adorar como Rey y Señor al Cristo resucitado. Esa es la gran señal para los gentiles. A costa de dar la vida, porque hay que decirlo también, muchos murieron posterior a esto y nunca vemos a Dios librándolos de la muerte. Pero murieron confiando en la esperanza que Cristo les daba. Isaías 35, con esto vamos a terminar. Isaías 35. Versículo 1 al 6. Esta es una profecía que va dirigida a lo que estoy diciendo. Va a ver usted por qué. Y habla del futuro glorioso de Sión. Se alegrará en el desierto y la soledad, Isaías 35:1. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Ellos quiénes? Israel. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles y díganle al corazón apocado, esfuérzate, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Miren cuál es la promesa. Dios mismo vendrá, la encarnación en Cristo Jesús, y os salvará. Hermosas promesas para Israel. Verso 5, lean conmigo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Tremendas profecías, ¿no? Así que cualquier judío devoto, mirando lo que estaba pasando, el Espíritu Santo sin duda les hacía recordar porciones como estas. Estoy segurísimo. Los 5,000 que se salvaron después con la predicación de Pedro, claro que les hacía sentido. Habían crecido bebiendo estas profecías, anhelaban al Mesías, sabían que estas señales estaban de por medio, tenía sentido para ellos. Ahora mire el verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán, habla de Israel. Vendrán a Sión como con alegría y gozo que perpetuo será sobre sus cabezas. Sanen o no, enfermen o no, incluso lleguen ante la muerte, será un gozo perpetuo sobre sus cabezas. ¿Y tendrán qué? Gozo y alegría. ¿Y qué van a huir? La tristeza y el gemido en medio de la enfermedad y el dolor y la propia muerte. Pablo es un ejemplo de eso. Al borde de que le cortaran la cabeza, el hombre está en paz con Dios y lleno de gozo. Toda esta obra del verso 10 hecha en Israel es la señal para nosotros del gran poder de Dios con su amado pueblo. Y nos unimos en este festín y en esta marcha al Señor. Hermanos, qué gozo ha de haber tenido este hombre entrar al templo por primera vez. Pero mayor gozo el haber oído el Evangelio y ser salvo. Saben, hermanos, estamos en las manos de nuestro Dios. Para muerte y para vida, en manos de nuestro Dios.
Y una cosa sabemos, la muerte no la vamos a evitar, pero la condenación sí. Es una promesa del Señor. Hoy todos tenemos cuerpos vulnerables. No nos vamos a salvar del dolor que conlleva la enfermedad. Pero sabe, hay una promesa. Todos un día seremos sanados. Y nuestros hermanos que están en este momento en alguna enfermedad dolorosa, terminal, difícil, les decimos en el amor de Cristo Jesús. Si se lo han preguntado, se los decimos. ¿Seré sanado? Sí, serás sanado. Tu cuerpo será glorificado. Es la promesa del Señor. Glorificado, hecho completamente nuevo. Un segundo después de que se acabe tu aliento acá, respirarás la gloria de Dios en su casa. Te olvidarás de todos nosotros, estarás envuelto en gozo y felicidad perpetua. Van a huir la tristeza y el gemido. Gloria a Dios. Sí que serás sanado. No sé si en esta vida, pero vas a ser sanado. Ese es nuestro milagro y damos gracias a Dios por eso. Pero quizá no es la esperanza de todos los que estamos acá. Quizá no es la esperanza de todos los que estamos acá. A lo mejor aquí hay alguien que le tiene mucho miedo a la enfermedad o a la muerte. Entiendo que tengas enfermedad a ese paso que vas a dar. Porque aunque tu mente no es consciente, tu alma está bastante atenta a su Creador. Vas a enfrentar al que te formó en el vientre de tu madre. Vas a enfrentar a aquel que te ha dado vida hasta el día de hoy. Y tendrás que explicarle a él por qué razón en tus mejores años de mayor fortaleza física usaste la vida para ti mismo y para nadie más. Y llenaste de placer tu corazón con las cosas de esta vida y nunca te interesaste en tu Dios. Jamás fuiste a Él. Te lo va a demandar tu Creador. Y es eso a lo que tu alma le teme. Porque eso significa, dice la palabra del Señor, que tomará cuerpo y alma y los arrojará muy lejos de Él. Muy lejos de Él. Y lo dijo Cristo. No teman a los hombres que dañan el cuerpo. Teman a aquel que juzga cuerpo y alma. Tienes que venir y hacer la paz con Dios. Ese es el mensaje salvador acá. Pedro fue muy rudo, lo vamos a ver en la lectura de esta semana, en su sermón. Fue muy rudo. Les dijo, mataron al autor de la vida, les dijo en su cara a todos ellos. ¿Por qué razón? Porque hay que hacer una reflexión. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Lo seguimos haciendo. No estamos listos para llegar delante de Dios. No hay justificación alguna. Tienes que hacer la paz con Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que aún a los que mataron al Señor les fue ofrecido el perdón. Y si hay paz para el que mató al Hijo, claro que hay paz para ti también. Por supuesto. Hay salvación, solo tienes que venir al Señor y decirle, Señor, perdóname mis pecados. He obrado mal, he hecho mal, he estado equivocado. He seguido principalmente mi propio beneficio, me he preocupado más yo mismo. Me he negado a sufrir. Dice la palabra que el que cuida la vida para sí mismo, el que guarda la vida para sí mismo, la perderá. Pero el que pierde la vida por causa de Cristo, si fuera necesario, la ganará para vida eterna. Has caminado en el lugar equivocado. No vas a poder retener la vida. No. Tienes que mejor entregarla desde hoy en las manos de tu Creador e encomendar tu alma al fiel Creador. Y aún en medio del dolor, Él hará y Él dirá, entrégale tu vida al Señor, pídele perdón por tus pecados, dile, Señor, con la vida que me quede y la salud que yo tenga, glorificaré tu nombre y las gentes que me miren y me conozcan sabrán que hay Dios, que salva, que hay una esperanza gloriosa y no oirán de mi boca queja alguna, porque mi Salvador vive. Amén. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos.
Señor y Padre que estás en el cielo, glorificado sea tu nombre, Padre. Porque en medio de un valle de sombra, de muerte, tú estás con nosotros. No ha faltado tu vara y tu callado. Pero sobre todo, Señor, no es un valle eterno. Por muy profundo que sea, tiene una salida. Aderezas mesa delante de nuestros enemigos y habitaremos en tu casa perpetuamente. Es la promesa, Señor. Así que, mi Dios, exhórtanos a todos acá. Recuérdanos nuevamente, Señor, que la vida es como la neblina, es como la hierba del campo. Lo que importa es ser útil en tus manos, obrar tu voluntad, ocuparnos de la santidad, ocuparnos de tu gloria, de tu reino. Porque sólo así cavaremos profundo en el desierto para gozar de este gran regocijo que promete tu palabra, Señor. Te ruego y te pido, Padre, por la vida de mis hermanos que están pasando por difícil situación. Mi hermana Matilde, mi hermano William, mi hermana Susana. Por favor, Señor, convéncelos. Son un sermón para nosotros. De lo grande, hermoso y fiel que eres para con nuestro espíritu cuando nos falla el cuerpo, cuando esta vida nos muestra su peor cara. Tú, sin embargo, eres hermoso. Son un sermón, son un regalo para muchos de nosotros que con menos de eso nos quejamos. O te damos a cuentagotas la vida. Así que, mi Señor, damos gloria a tu nombre y te damos gracias. Te damos gracias por lo que has hecho en nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar su